mismo soy la que os acaba de cortar el café, o sea que espero que esto vaya mejorando conforme avance la charla. Sí, la idea en este rato es que hablemos un poco de CMDB y más en concreto de cómo montar una CMDB en Jira Service Management. Aviso desde el principio, que nadie se agobie. Vais a ver una CMDB que quizá no se parece a la vuestra. No hay problema. Todas son válidas, ¿vale? Normalmente cuando hacemos demos hay clientes que se sonrojan un poco porque no ven parecido a su realidad, pero bueno, esa también es un poco la idea, ¿no? Haceros ver y que veáis un poquito más allá porque existen muchas realidades, existen muchas formas de sacarle partido, en este caso a Jira Service Management, y eso es lo que me gustaría que viéramos hoy. Simplemente un par de cosillas antes de empezar. En caso de pérdida, cuadros amarillos. Si estáis mirando Twitter, si estabais hablando con el compañero de al lado y perdisteis un poco el hilo, si os fijáis en los cuadros amarillos, ahí va a estar la información más importante, ¿vale? Aquello con lo que sería genial que os quedaseis hoy, os lo llevarais en la mochila y luego en casa, pues, ya valoraseis qué ha pasado hoy, ¿no? Va a ser un día de muchísima información. Yo hablo rápido, disculpas adelantadas, así que, lo dicho, en los cuadros amarillos, la información más importante. Dicho esto, empecemos por el principio. Quizás algo muy obvio para todos los que estáis aquí, pero por si las moscas. CMDB, Configuration Management Database. ¿De qué estamos hablando exactamente? Básicamente estamos hablando de una base de datos que almacena información de toda la infraestructura de TI. Objetivo principal, mapear los servicios de una empresa y todos esos elementos de configuración necesarios para apoyar dichos servicios. No existe la CMDB ideal, ni muchísimo menos, o una que sea el ejemplo para todas las demás. Así que lo único que vamos a dejar claro, simplemente para empezar, son esas pequeñas líneas rojas que deberíamos tener en cuenta, solo para que partamos de la misma casilla de salida, única y exclusivamente. Una CMDB no es un inventario. Una CMDB no es una lista de activos sin ningún tipo de relación. Y, sobre todo, una CMDB no es una base de datos sin vida, que no evolucione y que se mantenga en el mismo punto de inicio y de fin. No. Al menos si partimos de este punto ya sabemos que estamos hablando de lo mismo. A partir de aquí pues, surgen múltiples interpretaciones, todas bienvenidas, pero yo me voy a centrar un poco en esta visión. ¿Por qué es importante tener una CMDB? Algunos de los motivos principales. Lógicamente, si tenemos una única fuente de verdad, aquel lugar al que podamos acceder a validar que efectivamente aquello en lo que estamos trabajando es lo mismo para todo el mundo, está actualizado, nos va a ayudar a que la toma de decisiones sea lo más realista posible y sobre todo que lo podamos hacer con la máxima información posible, básicamente. No solo eso, sino que podremos tanto entender cómo estamos gestionando nuestra información, nuestra configuración, mejorar o ver en qué puntos deberíamos mejorar esa configuración y ayudar a que esos equipos de TI, sobre todo, tengan acceso en tiempo real a toda la información actualizada y consensuada, ¿no? Que todos tengamos claro sobre qué activos estamos trabajando. Nos va a permitir hacer un correcto análisis del impacto. ¿Qué pasa cuando? Tener claras las causas-efecto y poder predecir qué posibles impactos se van a producir conforme sucedan X cambios en nuestros activos. Y, por lo tanto, podremos hacer un análisis un poco más exhaustivo de los riesgos que podríamos tener en cualquiera de nuestros procesos, en cualquiera de los activos con los que trabajamos. Todo ello, al final, nos va a llevar a un punto de mejora de la eficiencia. Idealmente, no siempre sucede, pero por norma general, si conseguimos tener en cuenta todos estos puntos, al final la CMDB nos va a llevar a una reducción de costes, nos va a llevar a una mejor eficiencia dentro del equipo, nos va a llevar a un mejor entendimiento de todo aquello con lo que trabajamos y, por consecuencia, pues, mejorar la eficiencia de toda la organización. ¿Se vive sin una CMDB? Pues claro, anda que no hay empresas viviendo sin una CMDB. ¿Tiene riesgos? Pues también. Al menos que los conozcáis, luego ya cada uno que decida cómo prefiere avanzar en la vida. Pero casos con los que nos encontramos más habitualmente en los clientes, ya no solo que los datos estén en silos, sino que están en lugares completamente apartados unos de los otros, en esquemas completamente aislados, por personas completamente diferentes, por equipos en realidades completamente diferentes, así que es realmente complicado tener acceso a una capa común de información. Cada cosa está en su lugar. Si alguien es capaz de consolidarla toda, genial, pero no teniendo una CMDB, pues perdemos toda esa capa que une toda la información. ¿Conseguir que esa información esté actualizada?
realmente complicado, por el mismo motivo que comentábamos antes. Si cada uno de esos activos está en un lugar completamente diferente, actualizarlo sin saber exactamente quién debería, cómo y cuándo, wow, es complicado. Y por lo tanto estamos tomando decisiones sin información, o al menos sin toda la información que deberíamos. ¿Las tomamos? Pues claro, hay que continuar avanzando. ¿Tenemos toda la información suficiente para tomarlas? Bueno, sí, porque no hay CMDB, así que, yo qué sé, pues tenemos toda la que hay ahora mismo, pero es un riesgo en el que nos encontramos. Lo dicho, no existe tal control, ni bueno ni malo, pero es complicado hacer tanto una anticipación como una previsión, poder ver un poquito más allá y poder intentar entender qué pasaría qué o qué tipo de consecuencias habrá si sucede X en un servidor, en un hardware, en un software, en el elemento que sea del que estemos hablando. Características principales de una CMDB. Las hemos reducido en estas 5 porque tengo 40 minutos y por simplificar un poco, ¿no? Que lo importante es ahora que veamos cómo montarla. Pero sí que es verdad que idealmente nos aseguraremos el éxito de una CMDB si cumple con al menos estas características mínimas. Debe existir, debe contener o debe tener ese mapa general de servicios de TI. Por norma general, gráficamente, vamos a ver un diagrama, un gráfico, una estructura visual que nos permita entender el mapa global de todos los servicios de TI y, por lo tanto, entender todas las capas, que desaparezcan esos hilos de los que hablábamos antes, entender las relaciones y dependencias y, básicamente, ser capaces de trazar esas líneas de acción o poder mitigar los posibles riesgos que existan en nuestro sistema. Deben existir una serie de elementos de configuración que dependerán, por supuesto, de nuestra organización. En ningún momento os dice exactamente cuáles tienen que ser, ni muchísimo menos, obviamente se tienen que adaptar a vuestra realidad y a vuestro entorno, pero sí que debería servirnos con esa función de cumplimiento que hablábamos ahí. Al final, si necesitas auditar, registrar o analizar qué está pasando, al tener toda esa información unificada en esa base de datos, vamos a ser capaces de ver esa foto global y de entender en qué punto se encuentra todo nuestro sistema, toda la organización. Debería tener unos mínimos controles de acceso, mínimos. Quién toca qué, quién tiene información para actualizar qué y quiénes son las personas que deben tener acceso a esa información. Por lo que comentábamos antes, por la capacidad que deberíamos tener de mantener esto actualizado, y eso va a poder hacerlo las personas que sepan qué hay que tocar y en qué punto está cada una de las cosas, y por otro lado, quién accede a qué. De nada nos sirve tener acceso a información que no entendemos y que no trabajamos con ella. Lo lógico es que accedamos a aquello en lo que podemos aportar valor. Si además tenemos paneles con métricas, maravilloso. Entendamos qué está pasando, que nos ayude en esa toma de decisiones de la que hablábamos antes y básicamente que nos dé pues, toda la información que sea necesaria para nuestro equipo. Fundamental, no es que exista ni una CMDB buena o mala, que exista ya es maravilloso. Si además cumple con estas características, mejor todavía. Si además os funciona en vuestra organización, mejor todavía. Si además sois capaces de actualizarla, mejor todavía. ¿Va a ser mejor o peor que la de la organización de enfrente? No, no va a venir la policía de la CMDB, no va a pasar. La clave es que, que cumpla unos criterios mínimos. Tampoco vamos aquí a, en fin, hacer una lista. Dicho esto, ¿qué es una CMDB que tenemos que tener en cuenta? ¿Qué características tiene? Una de las preguntas más importantes, ¿qué gestiono en mi CMDB? Generalmente cuando hablamos con los clientes en las primeras sesiones y en muchos casos ya directamente se presentan diciendo mira, no tenemos, es que además no sabemos ni por dónde empezar, una de las primeras preguntas que siempre nos hacen es ¿y qué gestiono exactamente? O sea, ¿dónde marco un poco los límites del cuadrado, ¿no? ¿Hasta dónde llego? Hasta donde quieras. No existe tampoco una definición exacta de todo lo que tienes que tener en tu CMDB. Realmente depende de ti, depende de tu equipo, depende de tu organización y depende de tus posibilidades presentes y futuras. Está genial ser optimista, pero la realidad es que si no eres capaz de generar un sistema que puedas mantener a la larga, será una CMDB preciosa hoy, pero mañana no nos servirá de nada. Entonces, ser realista con la situación en la que estés, con aquello que puedas mantener y con aquello que el equipo pueda gestionar. Porque si no la usas, pues una CMDB chulísima,
pero que no va a usar nadie. Entonces, tampoco nos va a aportar el valor que estamos buscando en este caso. Fundamental, piensa para qué la quieres, cuál es el propósito al que quieres llegar y ello te dará bastantes pistas de qué debería tener tu CMDB. Lo dicho, no solo lo que quieras, sino qué es lo que puedas, ¿vale? ¿Qué posibilidad tiene tu equipo realmente de mantener esa CMDB, de actualizarla, de consumirla, de entender esas dependencias, esas relaciones y todo el sistema que exista dentro de tu CMDB. Para estructurar esta CMDB de la mejor forma posible, ¿cuál sería un poco ese diseño que deberíamos seguir, que veremos luego aplicado directamente en Jira? Generalmente, pensar antes de actuar funciona bastante bien, por norma general. Plantéate primero qué es lo que quieres incluir. Haz una breve reflexión de qué sería importante para ti, viendo lo que comentábamos antes, ¿no? Ya no solo qué puedes incluir, sino qué puedes mantener, qué puedes consumir y qué es realmente necesario para entender la estructura de tu organización. Cuando tengas claro todos esos elementos, define exactamente los atributos que necesitas. Por lo mismo que comentábamos antes. Genial si eres capaz de cubrir, actualizar y mantener una lista de 100 atributos, pero si no, y mantienes 3, perfectamente también, no hay problema. La clave es ver los que realmente te aporten valor y aquellos que necesites para esa toma de decisiones, para ser capaz de identificar riesgos. Pero entiende claramente cuáles son los atributos de cada uno de esos elementos dentro de tu CMDB. Decíamos antes, esto va de relaciones y dependencias. Si tenemos un montón de listas con un montón de atributos, genial, pero si no existe ningún tipo de dependencia y relación entre ellos, es muy complicado que luego podamos decir, oye, ¿qué ha pasado cuando hemos modificado esta localización para todos estos servidores o para todos los equipos relacionados o X, lo que suceda en cada caso? Estas relaciones nos van a dar información súper válida, tanto para entender qué está pasando, qué depende de qué y qué posibles riesgos pueden producirse cuando se modifican estos elementos, pero también para que seamos capaces de hacer esa predicción de la que hablábamos antes. Cuando se produce una incidencia masiva relacionada con toda esta serie de objetos, ¿qué va a desencadenar? Yo ya tengo las relaciones, yo ya sé hacia dónde se va a mover esto, así que puedo empezar a hacerme el planteamiento de qué va a suponer realmente. Define una mínima jerarquía. Por un lado, porque nos ayuda mucho visualmente a entender qué está pasando, pero por otro lado también porque nos va a ayudar a estandarizar y a mantener esa información. Al final, cuando existen dependencias jerárquicas, lo que le sucede al padre normalmente le sucede a los hijos, por norma general, o viceversa. Esto nos va a ayudar mucho tanto a ese mantenimiento como a esa estructura de ese mapa del que hablábamos antes. Decíamos, esto está vivo. Esto va a cambiar y debería, si queremos tener una CMDB actualizada. Ahora, ya que cambia, establezcamos una mínima política de qué pasa cuando cambia algo, quién lo cambia, qué hay que tener en cuenta, qué tipos de avisos hay que dar, lo que suceda en cada caso. Vuelvo un poco a lo de antes. Está genial si tengo una CMDB, genial si existen esas relaciones entre objetos. Ahora ya, si llega cualquiera, realiza cambios, aquí nadie se entera y se rompe todas las semanas, pues volvemos un poco al principio, ¿no? Unos mínimos, tampoco hace falta venirse muy arriba con procesos muy complicados, pero sí una mínima información de, oye, si se está produciendo algún cambio, veamos qué pueda suponer, ¿no? o qué está pasando con esto que está cambiando ahora mismo. Herramientas de gestión. Hablábamos antes de esa inteligencia artificial, de cómo nos puede ayudar Atlassian en este caso, lo veremos ahora sobre Jira Service Management, pero lógicamente esto no es un trabajo solo humano, tenemos ayuda, existen muchas opciones de automatizar este proceso, muchas opciones de que se mantenga vivo y actualizado y básicamente que nos ayude en nuestro día a día, que viene a ser la clave de todo esto, vivir con esa información y que además esa información pues, se mantenga lo más actualizada posible. Y por lo que sea establece algunos permisos. Bueno, sí, aunque sea algunos. ¿Quién tiene acceso a qué información y quién modifica qué información? Precisamente por eso, porque si esta es nuestra fuente de verdad y este es el lugar al que todos vamos a ir a ver qué está pasando y qué información, qué relaciones existen, va a ser importante saber cuándo se han producido esos cambios, quién los ha hecho, qué modificaciones se han realizado, lo que necesitemos en cada caso.
Recordad lo que decíamos antes también de esa auditoría o gestión de qué está pasando aquí, cómo ha ido evolucionando nuestra CMDB y, bueno, quién accede a qué, porque al final cada uno tenemos muchos sitios a los que mirar, así que miremos solo aquel que sea realmente importante para nosotros. Lo dicho, no existe la guía perfecta. Estas son unas pistas, unos pasos que suelen ayudar bastante, que por norma general funcionan bastante bien, pero que no aseguran el éxito definitivo. Esto, como todo, requiere de trabajo, esfuerzo, un poquito de cariño y realmente, bueno, tener claro ese propósito, esa visión y aquello que estamos buscando dentro de la organización. Lo dicho, ni existe la guía perfecta ni la CMDB perfecta. Será perfecta para vuestro entorno, para vuestra situación y para vuestra realidad. Dicho esto, ¿cuál es la visión de Atlassian en este sentido? ¿Qué posibilidades tenemos dentro del ecosistema de Atlassian? Vamos a verlo en Jira Service Management, pero más concretamente en Assets, para los que lleváis más tiempo, antes conocido como Insight, hasta el año pasado más o menos. Estamos hablando del mismo entorno, una CMDB realmente dinámica, muy abierta y muy flexible, que nos permite incluir todo lo que acabamos de comentar hasta ahora, pero en un ecosistema que, como visteis, se relaciona con todos los elementos de la organización, con todos los equipos de la organización y que nos permite realmente tener ese acceso a la información y a todos los elementos que tengamos en nuestra CMDB, pudiendo establecer todas las políticas que comentábamos antes, ¿vale? Dándonos realmente todas las herramientas que lleguemos a necesitar como equipo. Si me conectáis aquí, arranco con mi ordenador. Un segundo. Pausa para beber. De al lado de la pantalla, que no lo he dicho antes. Uy, no cargo el cable. Yo ya. Vale, genial. Vale, nos encontramos ahora mismo en Assets. Assets para Jira Service Management, ¿vale? Conectado directamente y, como os comentaba antes, Claude, no solo con Jira Service Management, sino también con el resto de productos y proyectos que tenemos dentro de una instancia de Jira. Fundamental, si queréis montar una CMDB en Assets, hay una serie de cosas que necesitáis conocer. No controlar, pero sí conocer, ¿vale? Para que desde el principio hagáis, pues, un diseño lo más adecuado posible al entorno en el que nos encontremos. Eso de pensemos con cabeza, no nos vengamos arriba y nos montemos una CMDB espectacular que luego no tenga sentido aquí técnicamente porque no hay lugar donde montarla, ¿no? Entonces, eso es lo que me gustaría contaros ahora. Asistí en algunos truquillos que hay que controlar, que son los que os voy a explicar, y a partir de ahí, pues poco a poco tenemos que ir evolucionando con ella, igual que nuestra CMDB, irá evolucionando, cambiando y añadiendo todos aquellos elementos que sean necesarios. ¿Cómo se organiza Assets? Assets se organiza en todo esto que veis por aquí. Esquemas de objetos. Igual que en Jira trabajamos con proyectos, esos contenedores de los que nos hablaba Claude, donde trabajamos con todas las tareas, tickets. ¡Qué grande! Así se ve mejor, genial. En este caso, en Assets, trabajamos con esquemas de objetos. Estos esquemas de objetos son gratis, podemos crear tantos como queramos, así que no tengáis miedo a crear todos aquellos que sean necesarios, porque como todo elemento en Jira, solo necesita un nombre, una clave y una descripción. ¿Para qué nos sirven estos esquemas de objetos? Nos sirven para identificar todos aquellos objetos que tengan algo en común, básicamente, que necesitemos organizar de alguna forma. Como hablábamos antes de hacerlo con cabeza, pensad bien tanto qué accesos van a necesitar esos diferentes esquemas, esos diferentes grupos de objetos que vais a crear, como cómo la organización va a trabajar con ellos, cómo los va a actualizar, cómo los va a consumir, cómo los va a ver, cómo va a interactuar con estos objetos. Cuanta más información utilicéis cuando creáis tanto un esquema de objetos como cualquier otro elemento en Jira, mejor, porque hoy os acordaréis del nombre, pero es probable que dentro de un mes no. Utilizad las descripciones, darle información a vuestro equipo, esa transparencia de la que también hablaba Claude,
va también por aquí, ¿vale? Indicadle a la gente el porqué de las cosas y tanto para vuestro equipo como para vuestro yo del futuro será estupendo para saber qué tipo de decisiones tomasteis. Dos criterios fundamentales para crear más de un esquema de objetos. Por un lado, la naturaleza de los objetos en sí, el sentido que pueda tener agrupar tipos de objetos según de qué estamos hablando exactamente. Y por otro lado, por la limitación de permisos y roles que podemos hacer, ¿vale? Si hay una serie de objetos que sean quizá confidenciales o de una temática que no toda la empresa tenga que trabajar continuamente con ellos, mejor si lo limitamos, ¿vale? No, va a ser muchísimo más sencillo aislar la información que sea en cada caso. Por supuesto, la relación entre todos los esquemas es viable, ¿vale? Todo lo que suceda en uno se puede relacionar con los demás, así que no os preocupéis en ese sentido. Muchas veces, si tenemos un único esquema de objetos, mantenerlo es realmente complicado, porque pensad que el árbol jerárquico cada vez es más grande y, por lo tanto, tenemos que mirar a muchísimos más elementos cuando queramos actualizar y mantener la organización que nos hayamos planteado. Así que, idealmente, haced las divisiones que sean necesarias. Dentro de cada uno de estos esquemas de objetos, yo creo que hasta aquí lo vemos bien. Vale, por supuesto, dentro de un esquema de objetos, ¿qué otra cosa podríamos tener si no es un objeto? ¿Qué es un objeto para assets? Lo que tú quieras. Cualquier cosa que para ti sea relevante, tenga una entidad única y básicamente necesites identificar dentro de tu CMDB. En este caso tenéis un portátil en concreto, pero podría ser absolutamente cualquier elemento. Sea técnico o sea no técnico, ¿vale? Tanto si estamos hablando de ordenadores, impresoras, teléfonos, etc. Tanto si hablamos de personas, localizaciones, servicios, documentación, proveedores. Lo dicho, tu organización y las necesidades de tu organización van a ser las que realmente te den la información que sea necesaria para ti, qué es lo que necesitas mapear, qué es lo que necesitas tener en tu mapa y a partir de ahí, pues cómo trabajas con ello. Todos estos objetos, en este caso, pues este portátil en particular, forma parte de un tipo de objeto, en este caso, el tipo de objeto portátil. Al final, los tipos de objetos nos sirven para identificar objetos con características en común y definir esos atributos que hablábamos antes. Cada tipo de objeto va a tener una serie de atributos que nos den la información suficiente para entender, oye, ¿qué tiene de importante este objeto? ¿Cuál es la información relevante para mantener esa infraestructura? Y lo que decíamos antes, ¿cuál es la información que puedo y necesito mantener para que me permita tomar decisiones dentro del equipo? Como veis, todos estos tipos de objetos se organizan de forma jerárquica, ¿vale? En este caso, vamos a reducir aquí un pelín. Lo que nos permite esta jerarquía, por un lado, es organizarnos, salud visual y poder entender mejor qué hay dentro de qué y qué sucede, pero por otro lado, aprovechar los atributos que unos tienen, ¿vale? Yo puedo definir que si ya he tomado una serie de decisiones para el software, que se apliquen a todos los elementos hijos de esa jerarquía, ¿vale? Así que, una vez más, me ayuda a mantener, me ayuda a tener esa información actualizada y, básicamente, reducir la carga de trabajo que el propio equipo tenga que hacer, sino que se puede basar en lo que la propia herramienta ya me ayuda y ya me da la suficiente información. Os lo muestro desde este, por ejemplo, para que lo veáis más grande. Atributos, decíamos antes, pues depende qué eres capaz de mantener y qué realmente necesitas mantener, ¿no? Jira lo único que te va a obligar es a ponerle una clave, un nombre, una fecha de creación y una fecha de actualización. Eso es todo. Con eso realmente puedes tirar y es perfecto para el día 1. En el día 2, plantéate qué más. Necesitas saber el estado, necesitas saber el número de serie, necesitas saber el propietario. ¿Te aporta algo tener el modelo? ¿Te aporta algo saber dónde está localizado? Crece hasta donde tú lo necesites o hasta donde ese equipo de TI lo necesite para poder hacer esa toma de decisiones y, sobre todo, poder ver por dónde podrían llegar los posibles riesgos. La clave es que todos estos objetos van a estar enlazados entre sí, con una serie de referencias y enlaces que nos van a dar esa información. ¿Qué sucede si? ¿Qué provoca X? ¿En qué localización está tal elemento? Lo que nosotros queramos. Con toda esa información vamos a poder extraer el mapa completo de
todas esas dependencias, ya no solo de entrada y de salida, sino qué sucede alrededor de nosotros, qué sucede alrededor de cada uno de esos objetos y qué posibles riesgos podría haber si Mónica se va de la empresa y tengo que asignar su ordenador a otra persona en este caso, o si cambiamos la ubicación de Galicia a otra comunidad y necesitamos mapearlo de forma diferente. Al final, tened en cuenta que, como decíamos antes, ¿hasta dónde somos capaces de llegar? Bueno, pues dependerá seguramente del momento en el que nos encontremos. ¿Que somos capaces de llegar hasta aquí? Perfecto. ¿Que somos capaces de llegar hasta aquí? Perfecto también. Cuanta más información, mejor veremos cuál es toda nuestra capa de configuración. El equipo tendrá toda la información necesaria y, sobre todo, podremos establecer cada día un poquito más todas esas políticas, tanto de actualización como de dependencias, como de las necesidades que pueda tener esta organización en particular. Esto está en Assets, pero recordar que Assets está en Jira Service Management. ¿Cuál es la buena noticia de todo esto? Que, por supuesto, todo esto está enlazado con las propias tareas que vamos a tener en Jira Service Management. En todo momento yo sé si ha habido un problema con mi equipo, si ha habido un test, porque en toda demo debe haber un test. Si alguien ha abierto 100 peticiones sobre el mismo equipo o si alguien ha reportado X incidencias sobre un ordenador en este caso, un móvil o lo que fuese en cada caso. Ya no solo para las personas encargadas de gestionar esta CMDB, sino para cada uno de los agentes que tengan que hacer esta gestión. Al final, en cada uno de los tickets de Jira, en este, por ejemplo, la relación que yo tengo con la CMDB es tan sencilla como esta. En cualquier ticket, en medio del resto de campos que sean importantes para mi equipo, yo voy a tener la relación directa con ese objeto dentro de mi esquema de objetos, dentro de mi CMDB. ¿Qué me permite esto? Que el propio agente que tenga que resolver este ticket ya tiene toda esa información, ya sabe exactamente todo lo que yo he querido indicar sobre ese objeto, cuáles son los atributos necesarios, cuáles son las relaciones, qué ha pasado, qué incidencias se han generado, lo que sea en cada caso. No tiene necesidad de ir a otro sitio, no tiene necesidad de consultar otro lugar externo, sino que todo está ubicado en el mismo lugar. Años de vida. Cuando no tenemos que estar moviéndonos de una herramienta a otra, realmente facilitamos muchísimo que el equipo se centre en la resolución de esta incidencia, que al final es lo fundamental en este caso, ¿no? Le damos acceso a toda la información, sabemos que esa información está actualizada, porque en nuestra CMDB hemos incorporado esos mecanismos de gestión para asegurarnos de que la información sea veraz. Y si hubiese cualquier modificación en esta tarea, por supuesto, podríamos modificar directamente ese objeto. Así que la rueda continúa y nos ayuda a que ese proceso se mantenga lo más actualizado posible en cada caso. Más cosas importantes. Hablábamos antes de esos permisos y de esos roles que trabajan dentro de esa CMDB, o al menos de esa mínima gestión de roles y permisos que deberíamos hacer. En el caso de Assets tenemos solo dos posibilidades, pero a priori bastante suficientes. Por un lado, podemos limitar los permisos y roles dentro de lo que sería un esquema de objetos. Por eso os comentaba antes que al final dividir en esquemas de objetos a veces es muy necesario según el tipo de información con la que trabajemos. Pero por otro lado, podemos limitar incluso los permisos o roles de un tipo de objeto en particular. Si yo soy la persona encargada de licencias, pues será licencias lo único que necesito actualizar, tocar, modificar, lo que sea. Primero, no necesito hacer lo demás y segundo, seguramente no tengo toda la información necesaria para hacerlo. Entonces, lo lógico es que las personas adecuadas modifiquen aquello que controlan o aquello de lo que tengan realmente toda esa información. Vale, quizás os estáis preguntando, ¿cómo llego yo a un punto como este, ¿no? A una estructura completa, ya con toda esta información actualizada, jerarquía, todos los tipos de objetos, los esquemas que necesito. Si tenemos a alguien muy ocioso en el equipo, pues es la primera opción, manualmente. Pero como esto no suele pasar, o no queremos, o queremos a nuestro equipo lo suficiente para que no pase, por supuesto tenemos otros métodos integrados directamente con Assets, ¿vale? Lo tengo ya por aquí abierto. El primero de ellos integrado directamente con Assets, Asset Discovery.
Assets ya tiene su propio complemento, ¿vale? Que va a hacer una búsqueda, sobre todo aquello que tengamos conectado a la red, y automáticamente nos lo va a llevar a Assets. Ojo, debe existir algo en Assets. Esa estructura de la que hablábamos antes, ese diseño, esa jerarquía, esos tipos de objetos, esos atributos, tenemos que haber hecho un mínimo planteamiento previo, ¿vale? No tiene que ser completo, pero sí unos básicos que Discovery me va a alimentar, ¿vale? Si no tengo absolutamente nada, pues lo va a soltar todo en un lienzo en blanco. Así que luego la labor de artesanía va a ser casi peor que esa tarea manual de la que hablábamos antes. A partir de ahí, todo tipo de importaciones, las que queráis. Realmente la clave de todo esto, más que la importación inicial en sí, que por supuesto nos da muchos avances desde esa casilla de salida desde la que partíamos antes, es la decisión correcta de cómo vamos a actualizar toda esa información, cada cuánto tiempo o incluso de dónde la actualizamos, ¿no? De dónde bebe nuestra CMDB para mantener esa información actualizada. Con cabeza, ¿qué sentido tiene que la actualicemos una vez a la hora si la información la consumimos una vez a la semana? ¿Para qué? ¿No? Planteémonos bien cuándo necesitamos esa información, qué nivel de actualización necesitamos sobre esa información, y eso ya nos dará el sistema que tenemos que incorporar para mantener esa información actualizada. Vale, seguramente algunos objetos tiene sentido actualizarlos una vez a la semana, pero es que igual otros una vez al mes, e igual otros una vez al día, o cuando suceda X, ¿no? Podemos aplicar criterios diferentes, por supuesto, no tenemos que aplicar el mismo criterio para todo. Pero como os digo, eso va a ser fundamental, ya no solo para esa carga inicial, sino para esa actualización que hagamos sobre esta CMDB que tenemos incorporada en Assets. Una de las cosillas que comentaba Claude antes también era la automatización de la que tenemos disponible en Jira Service Management, y por supuesto esa automatización dispara directamente contra nuestra CMDB. Casi cualquier cosa que se os ocurra. Las más habituales o aquellas que nos ahorran más tiempo o más desgaste en el equipo. Por un lado, que Jira se encargue de mirar directamente la CMDB y me avise de que ha pasado algo o de que tengo que actualizar algo. En este caso en particular, pues todos los días a las 9 de la mañana, Jira se va a encargar de buscar en mi CMDB todas aquellas aplicaciones de negocio o software corporativos y mirar su fecha de fin de suscripción. Si quedan menos de 30 días para que finalice mi suscripción, me va a avisar automáticamente, a mí y al grupo de administradores que hayamos decidido, y me va a decir, ojo, revisa estos objetos porque su fecha de suscripción está cerca de caducar. No es necesario que alguien entre todos los días a las 9 de la mañana a mirar esta información, Jira ya lo puede hacer por nosotros. Quien dice esto dice casi cualquier cosa. Oye, que es que en mi flujo, cada vez que después del onboarding se incorpore una persona y yo le asigne la fecha de incorporación, que le asigne automáticamente un ordenador que está vinculado en mi CMDB, que está disponible y que además está en la misma localización que esa persona. Maravilloso. Mi propio ticket de Jira ya me va a decir cuál es el activo que me puede recomendar que cumpla con esos criterios. ¿Vale? Lo bonito es que Jira trabaje para nosotros. Quiero decir, ya que lo pagamos, pues que nos ayude en nuestro día a día, ¿no? Al final, lo dicho, todo aquello que nos podamos ahorrar, hacer de forma manual, mejor que lo haga directamente Jira Service Management. Como os digo, todos los elementos de nuestra CMDB, en este caso en Assets, sí, hay que saberse el truco, por supuesto, hay que controlar exactamente qué parámetro incluir, lógicamente, pero conociendo esa información somos capaces de lanzar tantos automatismos como queramos. Y ya os digo que facilita muchísimo el día a día, ¿vale? Y sobre todo evitamos esos errores humanos que se producen por realizar determinadas acciones de forma manual. Ya por último, ¿qué pasa con todos esos clientes que acceden a hacernos esas peticiones en Jira Service Management? Para ellos esto es un proceso totalmente transparente y os lo enseño desde un portal en Jira Service Management directamente. Os enseño el nuestro, ¿por qué no? Ya que estamos. En este caso, a la hora de realizar cualquier tipo de petición, yo voy a decidir qué tipo de información le doy al cliente, consumidor o a mi propio equipo para que hagan la solicitud más adecuada y que sobre todo seleccionen los elementos de configuración que tengan más sentido. Por ejemplo, si yo lo que quiero es solicitar un nuevo equipo, Jira me va a decir exactamente si vas a pedir un laptop, cuáles puedes pedir.
¿Por qué? Porque son los que están disponibles, porque son los que tenemos con stock, porque son los más adecuados para el rol que está solicitando este ticket, porque los motivos que yo decida, al final, esas políticas las establecemos nosotros como equipo y decidimos exactamente qué queremos mostrarle a los demás. Como os digo, para el usuario es completamente transparente, pero solo con esta información el agente ya tiene todo lo que necesita para saber cuál es el activo sobre el que tiene que trabajar, cuál es la información, cuáles son sus atributos, cuáles son las incidencias derivadas en este caso, lo que nosotros queramos, ¿vale? Esto es clave para entender exactamente la gracia y la importancia de tener esta CMDB integrada directamente con nuestro sistema de ticketing, en este caso en Jira Service Management, ¿vale? Lo dicho, se rompen esos hilos, desaparecen por completo, todo está integrado en el mismo entorno y simplemente teniendo en cuenta un poco los criterios de diseño que os comentaba antes, te aseguras que esto funcione. Realmente el éxito está, no me atrevo a decir un porcentaje, pero el éxito está asegurado si eres capaz de seguir esta mínima configuración teniendo muy claro cómo funciona Assets dentro de Jira Service Management, ¿no? Como todo. Si me conectáis un segundo la presentación de nuevo, hacemos así una breve conclusión. Genial. Vale, para no ponernos nerviosos, ¿hasta dónde llega nuestra CMDB? Decíamos antes, bueno, le incluyes lo que tú quieras y llegas hasta donde tú quieras. ¿Qué cosas deberías tener en cuenta? ¿Cuál es el nivel de detalle que realmente necesitas y cuál es el nivel de detalle que realmente necesita tu organización? Eso ya te va a dar la profundidad y la amplitud que requiera tu CMDB. Lo mismo con el tipo de complejidad que existe en las relaciones. Si tienes un sistema hipercomplejo de relaciones entre servidores, puertos, redes, hardware, software, etc., pues seguramente tardas un poquito más en definir tu CMDB porque tienes que tener todo ello en cuenta. ¿Que no es tu caso? Tardarás mucho menos y la profundidad puede ser menor, no hay problema. Lo mismo a nivel escalabilidad. Por supuesto tenemos que pensar en el presente porque es lo que conocemos ahora mismo y aquello que podemos abordar, pero también tenemos que pensar en la escalabilidad que necesitamos que tenga nuestra compañía. Por lo tanto, eso nos va a dar también hasta el punto hasta el que tengamos que llegar, tanto ancho como alto. Y sobre todo la facilidad de uso. Si tenemos una CMDB que no se usa, no tenemos una CMDB o no nos está sirviendo para nada. La forma más fácil de comprobar hasta dónde es necesario que lleguemos es hasta dónde somos capaces de utilizar y hasta dónde los usuarios son capaces de consumir también y mantener esa información. Hasta donde tenga sentido, como decíamos antes, ¿no? Hasta donde aporte valor. Por norma general, si empiezas con procesos más conocidos o más sencillos, te irá dando, primero, la confianza de que eres capaz de crear un sistema como este, pero por otro lado, de hasta qué punto o qué nivel de granularidad debería tener tu CMDB. Y decíamos al principio también, esto está vivo, vas a tener que revisarlo, vas a tener que ir valorando, vas a tener que ir evolucionando y seguramente va a ser una labor de construcción que empieza hoy y termina cuando tú quieras, realmente. Mientras tenga lógica para el entorno en el que te encuentras y el equipo en el que está trabajando, pues todo será bienvenido. Fracasar, sí, porque hemos visto muchos casos en los que se fracasa por el planteamiento inicial que se hace de esta concepción de la CMDB. Cuidado con abarcar más de lo que podemos. Lo dicho, lo decíamos al principio, no existe una CMDB buena o mala, siempre que exista. Si no existe, estamos incluso en otro punto. Entonces, bueno, haz el proceso todo lo más simple que puedas, incluye solo aquello que realmente necesites y empieza por donde estés ahora mismo. A partir de ahí podrás ir viendo cómo evoluciona, cómo crece y, sobre todo, si tiene sentido para el propósito de tu organización. Esa va a ser la clave. Si te olvidas del propósito y no existe un objetivo claro sobre el que seguir, bueno, pues genial, tendrás una CMDB, pero lo dicho, pues hasta qué punto va a aportar valor a la organización de TI. Establece unos mínimos puntos de control, esas revisiones periódicas que decíamos antes. Lo que hoy es válido, dentro de un mes a veces no lo es. O sea que lo normal es que sucedan esos cambios, que exista un mínimo proceso para gestionarlos y que establecemos unos mínimos puntos para validar que el punto en el que nos encontramos pues es el adecuado. Y como todo, pues poquito a poco. Esto es un proceso progresivo. Seguramente tu CMDB del año pasado no se parece en nada a la de este año o ha evolucionado por los motivos que sean necesarios y eso va a ser clave, que hayas sido capaz de adaptarla a las necesidades presentes y futuras.
Si mínimamente os habéis quedado con los recuadros amarillos, vamos bien. Casi seguro que podéis salir todos de aquí mañana, o bien revisando vuestra CMDB, los que ya la tengáis, o bien empezando a plantearos qué os gustaría tener en la vuestra. Así que me doy con un canto en los dientes. Si además tenéis alguna pregunta y podemos ayudar a que todos los demás resuelvan también esas dudas, pues mejor todavía. Si no, yo hasta aquí. Me atrevería a decir que hay alguna pregunta. Gran presentación, María. ¿Te sirves tú misma o hago como que pinto algo en el escenario? Hombre, ya que subes... Venga. María, mira, tres votos tiene esta. ¿Cómo puedo convencer a mi jefe de tener CMDB? Dame argumentos, please. Bueno, yo creo que un poco la página de riesgos iba un poco por eso. Realmente debería convencerse solo. A menos que le guste vivir con todos esos riesgos que comentábamos antes. No tenemos información actualizada, estamos tomando decisiones sin tener realmente el contexto suficiente, no somos capaces de anticiparnos y, sobre todo, no podemos prevenir esos futuros riesgos. Si tu jefe quiere vivir así, no lo vas a convencer, también os digo, pero al menos que sí que sea consciente en el entorno en el que nos estamos moviendo. Yo, de todas maneras, soy partidaria de verlo. Creo que las personas se convencen cuando ven que esto funciona y que nos aporta valor. Montar una CMDB puede ser de un día para otro, no hay problema, es un punto de partida y a partir de ahí ya veremos cómo lo evolucionamos, pero si el problema de tu jefe es que no cree en esto, bueno, es una labor más de convencer, pero si su problema es que no lo ve, hacérselo ver suele ser lo que mejor funciona. Fenomenal, Joel, el ranking este va subiendo y bajando. La siguiente es, ya has explicado que se incluyen los elementos y atributos de manera automática. ¿Cómo es el mecanismo? ¿Se escanea la red? ¿Se incluye cualquier elemento? Depende un poco del tipo de conexión que hayas hecho. Realmente, si utilizas Assets Discovery, el complemento que viene directamente con Assets, va a escanear la red con todo, lo que tengas. Luego tú en Assets vas a decidir qué mapeas exactamente y con qué parte te quedas, ¿no? Otra cosa es que luego hagas descubrimientos de zonas parciales. Lógicamente ahí te vas a llevar la información en los hilos en los que consideres o en las partes que tú quieras hacer. Que muchas veces es recomendable porque si partimos de un entorno en el que ya todo está separado, es probable que haya personas que controlen cada una de esas partes. O sea, que al menos que consolidemos todo por las personas más expertas en ello. Pero sí, realmente puedes incluir, por norma general, cualquier elemento y a partir de ahí decidir con qué te quedas y qué no. Fenómeno. Next. ¿Ayudáis a identificar qué elementos de configuración incluir y cuáles no? Como Tecnofor. No sé, a mí no me mires, alguien lo ha escrito ahí. O sea, como Tecnofor. Sí, yo deduzco esto. Vale. O sea, si el trabajo de un consultor es ayudarte a identificar qué incluir y qué no incluir. Realmente el trabajo del consultor es ayudarte a pensar. Ya lo que incluyas o no depende de ti, lógicamente. Nosotros no conocemos el contexto de todas las organizaciones. Por supuesto, aconsejamos y, por supuesto, yo qué sé, si hay cosas muy raras, solemos levantar la mano y decir, al menos esto parece raro. ¿Que tiene sentido en tu entorno? Adelante, nosotros te vamos a aconsejar qué es lo que tiene más lógica técnicamente para poder llevárnoslo a este entorno y por experiencia qué sabemos que puede funcionar, presente y futuro. Ahora bien, no te vamos a aconsejar exactamente de, mira, es que sí o sí tienes que tener los ordenadores. Si en tu caso no aporta los ordenadores, pues no los tendrás, no hay problema. Fenomenal. Y como vamos cortísimos de tiempo, hay mogollón de preguntas muy interesantes, pero tenemos que dejarlas para un break, porque nos hemos pasado un poquito. Muchísimas gracias, María. Gracias.